Bueno, ahora sí, buenos días, amados hermanos, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo están? Verdad que ofrecemos disculpas, tuvimos un serie retraso porque Edward, que es el que más manipula eso, el diácono, no pudo venir por la providencia del Señor. Entonces ahí estamos nosotros aprendiendo el manejo de transmitir. Lo que yo no sabía era que en vivo no es lo mismo que transmitir. O sea, uno piensa que es solo cuando dice en vivo, transmite en vivo, pero no. De todas maneras, la providencia del Señor. Y bueno, de igual manera saludamos a aquellos que se conectan desde Facebook Live y siguen la transmisión a través de las redes sociales. Amados hermanos, vamos a iniciar, vamos a leer un texto, vamos a leer Salmo capítulo 1. Antes de encomendar el día o el servicio del Señor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Vamos a orar. Amado Señor, Dios bueno y maravilloso, que gobierna sobre todas las cosas, Señor. Qué bueno es deleitarse en tu palabra día y noche. Qué bueno es contemplar lo que tú has hecho, Señor, por pecadores como nosotros. Hoy, Señor, ofrecemos este servicio para ti, para tu gloria, para tu honra. Hoy es un día de victoria, un día en que Cristo ha vencido, está sentado a la diestra tuya, oh amado Padre. Por eso, Señor, queremos pedirte para que nos ayudes en este día. Señor, toma control de nuestros corazones, guía nuestras mentes, Señor, que podamos salir edificados, que así como entramos no sea de la misma manera como vamos a salir, sino que podamos aplicar tu verdad en nuestras vidas, Señor. Queremos aprovechar esta oportunidad, Padre, el privilegio que tú nos permites de estar aquí reunidos, congregados en tu nombre para orar por aquellos hermanos que por tu providencia no han podido asistir. Señor, queremos pedirte por ellos. Señor, guárdalos donde se encuentren y gracias por estos medios que tú nos has permitido, como es las redes sociales, como es el internet, porque a través de ellos podemos, Señor, ellos pueden seguir la transmisión y estar atentos al sermón, estar atentos al servicio. Rogamos por ellos, Señor. Gracias, Padre, gracias por escucharnos, gracias por habernos salvado, por habernos redimidos en Cristo. Amén. Bueno, amados hermanos, sean todos bienvenidos. Qué bueno es cerrar los ojos, hacer la oración y ver a más personas. Sean bienvenidos. Aquellas personas que nos acompañan por primera vez, también queremos decirles bienvenidos. Bienvenidos, de verdad que es un placer que estén aquí con nosotros. Nos agrada. No saben cuánta alegría siente nuestro corazón de que nos acompañen. Y pues una frase que siempre acostumbramos a decir es que esperamos que esta sea la primera de siempre. De verdad que nos sentimos contentos de que estén aquí. Amén. Entonces, paso seguido, vamos a entonar unas alabanzas. Vamos a seguir adorando al Señor a través de las canciones. Por favor, vamos a colocarnos de pie.
Dios les continúe bendiciendo. Como decía nuestro hermano Gilberto, vamos a entonar 3 alabanzas en esta mañana, tituladas Nada en la tierra, por encima del sol y noble sostén. Entonces, con reverencia, vamos a alabar a nuestro Dios. Y les voy a estar leyendo Romanos 8:38, dice así: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que nos ha mostrado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Maravillosa esta promesa que está en la palabra de Dios. Y juntos vamos a cantar entonces Nada en la tierra. Del amor de nuestro Dios. Nada en la tierra o no podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Cante con nosotros. Nada en la tierra o no podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra o en las alturas podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra o en las alturas podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Qué maravilloso es poder cantar estas verdades
es decir, que nada podrá arrancarnos de su amor. Seguimos alabando el nombre de nuestro Dios y entonamos la canción Por encima del sol. Por encima del sol hay una vista real, y allí la vida se puede ver como es en verdad. Una visión celestial de todo lo terrenal. Toda la historia se ve al
agradecidos contigo, Señor. Gracias, Padre Celestial. Este hermoso día que nos has regalado, que nos da la oportunidad de compartir juntos, Señor, venir a escuchar tu palabra, Señor, alabar tu nombre, Padre Celestial. Gracias por ser nuestro noble sostén, Padre Celestial. Nuestra fe y nuestra confianza está puesta en ti, Señor Jesús. Aunque a veces, Señor, tenemos actitudes que pueden ser de incredulidad, Señor Jesús. Te pedimos perdón por eso, Señor. Reconocemos que necesitamos de ti cada día en nuestras vidas, Señor Jesús. Gracias por tu infinito amor para con nosotros, Señor Jesús. Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de la vida eterna, tan solo el alma que en sus fuerzas fría tiene paz, tiene paz, sostén en Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor, nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré, temeré. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor, nunca en la lucha desmayar podré. Dura es la lucha, Señor. difícil la tarea, mas tú perdonas con tu gran amor. Espíritu renueva con la idea nueva de vencer, de vencer. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor, nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor, nunca en la lucha desmayar podré.
eres nuestro noble sostén, Padre Celestial. Te adoramos, Señor Jesús, y te damos gracias por darnos la oportunidad de alabarte, Señor, de cantar a ti estas verdades, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque día a día tú renuevas nuestras fuerzas, Padre Celestial. Avivas nuestros corazones, Señor, con el deseo de agradarte a ti y de servirte, Señor Jesús. Gracias te damos, Dios celestial. Gracias, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Buenos días, hermanos. De verdad que es un placer saludarlos ya formalmente a todos y ver cómo cada domingo nos gozamos en el Señor y vemos cómo cada domingo nos visitan personas nuevas y ver cómo la gracia del Señor va llenando nuestros corazones. Mis hermanos, en este momento de los anuncios vamos a nombrar ciertos anuncios, valga la redundancia, de lo que normalmente nosotros venimos informándoles a ustedes, como los servicios dominicales. El domingo el servicio inicia a las 8 en punto. La transmisión en vivo la pueden ver por Facebook, aquellos que están en casa, la pueden ver por nuestra página de Facebook. Igualmente los miércoles nuestro servicio de oración es a las 7 de la noche y también lo pueden ver por Facebook. Mis hermanos, nosotros acá en la congregación tenemos un servicio que es cultivando un corazón generoso. Recogemos alimentos no perecederos para que familias que estén pasando por alguna situación dentro de nuestra congregación puedan recibir un mercado, y eso lo que hace es, como lo dice el nombre, cultiva un corazón generoso en cada uno de nosotros. Así que los invito a que cada domingo, cuando ustedes necesiten, si de pronto no pueden traerlo acá, están las líneas de nuestros hermanos, los números telefónicos están en la página, pueden escribir y algún hermano de la congregación pasa a recogerlo. La idea, mis hermanos, es primero bendecir a nuestros hermanos dentro de la congregación, y lo segundo es que cada día nuestro corazón sea más generoso al ayudar a las personas necesitadas. También, mis hermanos, recordamos las ofrendas. Las ofrendas las estamos recogiendo al final del servicio, en la salida. Cuando las personas van saliendo, va a encontrar a nuestra hermana Laura al final recogiendo las ofrendas. ¿Qué les puedo decir? Vamos a salir de manera ordenada, primero las personas de la parte de atrás, todo esto para cumplir con el protocolo que se nos ha estipulado y poder cuidarnos entre nosotros mismos. Mis hermanos, otro anuncio, pues colocar los celulares en silencio. Vamos a entrar a la predicación y la idea es que cada uno de nosotros esté concentrado, esté pendiente y atento y no haya ninguna distracción a nuestro alrededor. Y por último, mis hermanos, gocémonos en este día, abramos nuestro corazón, que sea el Señor obrando en nuestras vidas y escuchando este hermoso mensaje que viene de parte de Dios. Vamos a orar por nuestro hermano Gilberto, que va a ser el que llevará el día de hoy la predicación. Y quiero que oremos como iglesia, oremos por él. Señor Dios, te damos gracias, Padre Santo, en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, primeramente porque nos has permitido despertarnos un día más, Señor, y venir a adorarte a tu casa, Señor. Abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, Señor, para que este mensaje sea como una semilla plantada en nuestros corazones, la cual, Señor, tú, Padre Santo, harás germinar, Dios. Gracias, mi Rey, por cada momento, cada instante, Señor. Gracias porque nos has mantenido con salud. Gracias, Señor, porque aquellas personas que de pronto están enfermas, Señor, nos gozamos sabiendo, Dios,
de que tú les provees salud, Señor. Tenemos la esperanza de eso. Y oramos por nuestro hermano Gilberto, Señor, el cual traerá tu palabra el día de hoy, Señor. Guíalo, Señor, pasa carbón encendido por sus labios y que sus palabras, Señor, que las palabras que salgan de su boca, Dios, no sean de él, sino sean tuyas directamente, Señor. Así de igual manera, Señor, prepara nuestros corazones para este mensaje, Señor, y regálanos la oportunidad, el gozo de conocerte el día de hoy, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Nuevamente los saludos, amados hermanos. A mí me gusta saludar bastante. Hago buen uso de lo que nos identifica como es nuestra cultura, ¿no? Región Caribe, somos, en esa parte somos muy dados al saludo. Entonces, qué bueno tenerlos aquí, de verdad, qué bueno ver caras nuevas. Una vez más nos alegra que estén aquí. Y bueno, vamos a iniciar con el sermón, vamos a entrar en materia de una vez. Yo vengo enseñando una serie por la misericordia del Señor, allá en Juan capítulo 14, pero esta vez voy a hacer una excepción, voy a enseñar un texto diferente a la serie de la que he venido hablando. Entonces, me gustaría pues iniciar con una pequeña introducción y haciendo uso del espíritu de la época en el que nos vemos inmersos. Tal es el tema del COVID-19, la pandemia. Ciertamente la pandemia ha llevado a toda la comunidad, a los líderes gubernamentales a manifestar de que esto es un acto de amor, de que cuando tú te cuidas, en pocas palabras estás cuidando a tu semejante. Entonces te instan a ello, te dicen, mira, la responsabilidad es tuya, de ti depende de que esta pandemia no se extienda. Y eso es un fruto de amor, allí se evidencia el amor que tú puedes tener por los demás. Sinceramente esto es bueno. De verdad que nosotros sabemos por la Escritura de que todo está en manos del Señor. O sea, la pandemia no se ha salido del control de Dios. Es un acto soberano de Dios. Leíamos que en Isaías, por allá en Isaías dice que Él crea tanto lo bueno como lo malo, el bien como la adversidad. Entonces es un acto soberano del Señor. Pero, ¿qué pasa? Y si somos sinceros, cuando quien tienes al frente para amar es tu enemigo, o aquella persona que a lo mejor no te cae tan bien como nosotros pensamos aquí. No, esa persona no me cae bien de verdad. Si él no me saluda, yo no lo saludo. Él es como un poco introvertido. Yo casi no me la llevo con esa persona. ¿Qué tanto puedes, atendiendo al contexto del COVID, de que tú tienes que guardarte, ¿qué tanto puede la sociedad mantener un amor desinteresado por el prójimo? ¿Qué tanto se puede hacer eso? De una manera como lo señala la Escritura. Hay una hermosa historia que se encuentra en la Biblia, denominada el buen samaritano. No voy a colocar a levantar la mano, pero ¿quién no ha escuchado esa historia? Los niños la han escuchado. Juan, ¿has escuchado la historia del buen samaritano? Yo sé que sí. Los niños la han escuchado. Hay películas del buen samaritano. Hay cientos de libros del buen samaritano. Hay artículos de esa historia del buen samaritano. Y no es para más, porque el creador de la historia es Dios mismo.
Esa historia salió de las propias palabras del mismo Dios. Tanto es conocida esta historia del buen samaritano que nosotros al referirnos a una persona que ha hecho alguna buena obra por alguien más que lo ha ayudado, lo etiquetamos con esta palabra. Nosotros inclusive decimos, ese tipo sí es un buen samaritano. Ese hombre sí, de verdad que sí es un buen samaritano. Y al escuchar esta palabra o esta etiqueta que le hacemos a tal persona, se nos viene a la mente eso, que ha hecho algo bueno por alguien. Se ha portado bien. Pero amado hermano, ¿qué hay detrás de esta historia? ¿Será simplemente un obrar decente ante la sociedad? ¿Qué hay detrás de esta historia? ¿Qué quiso enseñar al Dios, Jesús, con esta historia? ¿Se han preguntado alguna vez eso? En sí, ¿qué quiere decir esta historia del buen samaritano? Y eso es lo que vamos a desarrollar a continuación. Vamos a ver el sentido del texto, vamos a examinar el texto en su contexto y rogamos al Señor que nos ayude para de esta manera aplicarlo a nuestras vidas. Es decir, lo vamos a interpretar y lo vamos a aplicar. Por eso, si alguno desea anotar, le he puesto como nombre del sermón el buen samaritano. Así se llama el sermón. El buen samaritano. De esta manera los invito a abrir sus Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, allí en Lucas 10. Lucas capítulo 10, versículo del 25 al 37. Lucas 10, versículos del 25 al 37. Amados hermanos, vamos a leer la palabra del Señor. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué es escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Versículo 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuidádmele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amados hermanos, acompáñenme a orar, por favor. Amado Padre,
Oh Señor, estamos delante de ti y yo estoy de parte de ti, Señor. Delante y de parte de ti estamos. Señor, tu palabra revelada ha sido leída. Pedimos que la iluminación de tu Espíritu llegue a nuestras vidas. Señor, ayúdanos a entender este texto y aplicarlo a nuestras vidas, Señor. Padre, queremos confesar desde ya nuestros pecados. Queremos confesar, Señor, que de algún otro modo, Señor, tenemos prejuicios para leer la Escritura. Nuestro propio corazón nos engaña, Señor. Necesitamos diariamente de tu gracia. No somos autosuficientes. Al contrario, que deseamos ser Cristos suficientes. Señor, por favor, acude a nuestro auxilio. Rogamos para que seas tú ayudando a este hombre que va a hablar de parte y delante de ti, Señor, a tu pueblo, aquel que por tu gracia has querido redimir y salvar. Señor, ayuda a mis hermanos para que puedan entender tu palabra. No nos cerremos en nuestros corazones, sino al contrario, la luz del Evangelio ilumine nuestras vidas. Te lo pedimos por aquel que murió en la cruz y resucitó. Hoy está a tu diestra, el león y el cordero. Por él oramos. Amén. Amados hermanos, qué buena historia acabamos de leer. Decíamos que de este texto se han escrito múltiples libros del buen samaritano, lo que usted menos se imagina. Pero también decíamos que es necesario entender qué quiere decir este texto. Para ello quiero que no cierren sus Biblias, manténganlas allí. Vamos a ver algo del contexto inmediato. Estamos en Lucas 10, 25. Vamos a mirar el contexto inmediato, es decir, los pasajes. Un pasaje inmediatamente anterior a Lucas 10, 25. Para enfocarnos, para entrar en contexto. Y este se encuentra en el versículo 17. Dice que volvieron los 70 versículo 21, En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y le dijo: Te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Padre sino el Hijo, ni quién es el Hijo sino el Padre, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Versículo 23, presten atención a lo que dice el Señor allí. Y volviéndose a los discípulos le dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Luego de las palabras del Señor, luego de haber dicho el Señor estas palabras con gozo, Él dice que Él se regocijó y dijo: Te alabo, Señor. Te alabo porque tú has escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y te ha placido revelarlo a los niños. No a los niños simplemente como Juan, sino a aquellos que en sí no se consideran sabios y entendidos. Y luego de que un señor denominado escriba, o con un título que se denomina escriba, se levanta al escuchar estas palabras. Dice el versículo 25: Y he aquí, un escriba no, un intérprete de la ley. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Al escuchar las palabras que habíamos leído anteriormente, este intérprete de la ley se levanta
¿Con qué ánimo? ¿Qué dice la Escritura? ¿Cuál fue la motivación de este señor? Dice que para probarle. Ahora, ¿quién es o quién era un intérprete de la ley? Los intérpretes de la ley eran aquellos que se dedicaban al estudio de la Torá. La Torá, para hablar en palabras sencillas, son los primeros 5 libros de la ley, el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio. Y estos señores, conocidos también como abogados, pero no es el abogado que usted conoce por aquí, que estudia las leyes de los legisladores, la rama legislativa, no aquellos que estudian derecho, sino un abogado de la ley de Dios. Se dedicaban al estudio profundo de la Torá, a examinar los 613 mandamientos que contempla la ley del Señor. Entonces, fíjense qué cargo ocupaba este hombre: un intérprete de la ley. Y miren con qué palabras se dirige al Señor: maestro, maestro, para probarle, para hacerlo caer. Aquí hay una hipocresía tremenda. El primero lo alude, le dice maestro, o rabí en hebreo, maestro. Y le pregunta, o le hace una pregunta. ¿Cuál es la pregunta que le hace el intérprete de la ley al Señor? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Amado hermano, no pierda de clave esta pregunta, no pierda el enfoque de esta pregunta. Porque de esta pregunta se desprende todo lo que nosotros podemos interpretar del texto. Esta es la base del texto. Es decir, el sermón, todo el sermón que voy a enseñar hoy, o que ya estoy enseñando, depende de esta pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Mi hermano, pero ¿cómo se come eso? ¿Qué quiso decir este intérprete de la ley al Señor con el ánimo de hacerlo caer, de hacerlo tropezar, con el ánimo de que él se equivocara en algo? Ellos nunca le habían encontrado una caída. ¿Y qué quiso decirle este hombre? Básicamente, esta pregunta hacía referencia a cómo puedo ganarme yo el favor de Dios. ¿Cómo, de qué manera, haciendo qué cosas puedo ganarme yo el favor de Dios? La vida eterna no es simplemente una vida extendida, sino una cualidad de vida. Tengo el favor de Dios, Dios está conmigo, estoy bien, soy próspero, todo lo que hago, Dios me lo va a bendecir. ¿De qué manera yo puedo obtener la vida eterna? Y esto conlleva a salvación. El judío sabía específicamente de que él era salvo cuando obtenía el favor de Dios, o por obtener el favor de Dios. Deuteronomio lo dice: guarda estas cosas y vivirás, o de lo contrario morirás. Entonces, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y créanme que la pregunta no es mala en sí. De hecho, esta es la pregunta que toda persona debe iniciar haciéndose en su vida. Señor, ¿cómo puedo yo estar bien contigo? Ya tú te vas enfocando. Existe un cielo, existe un infierno. Aquí está mi vida. ¿Cómo puedo yo agradarte? ¿De qué manera? La pregunta, amado hermano, estaba bien enfocada, pero muy bien enfocada. La pregunta era correcta, pero su corazón no estaba del todo bien. Por esta razón el Señor le dice o le responde a través de una contrapregunta. Versículo 26. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Cómo lees? El Señor apeló a su título. Tú eres un escriba, dime qué dice la ley.
¿Cómo la lees? Tú estudias la Torá día y noche quizás. Para responderte necesito que me digas cómo lees la ley. Y aquí se ve un principio maravilloso, sola escritura. Fíjense que el Señor no le dice a él, ¿cómo lees tú las enseñanzas rabínicas? Lo que se le conocía el Talmud, o la interpretación de la ley. Aquellos que interpretaban la ley escribían algo de lo que pensaba. Dime cómo lees tú el libro de Mormón, o dime cómo lees tú la atalaya de los testigos de Jehová. No, el Señor le dice que está escrito en la ley, lo lleva a la ley. ¿Cómo la lees? Tú eres un intérprete de la ley, dímelo. A lo que este hombre respondió de esta manera. Aquel respondiendo, versículo 27, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Saben lo que hizo el intérprete de la ley? Le citó dos textos del Antiguo Testamento. El primer texto se encuentra en Deuteronomio 6:5, que dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo se encuentra en Levítico 19:18, que dice lo siguiente: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo hizo bien, ya van a ver por qué. Ya decía que de los 613 mandamientos que este hombre a lo mejor estudiaba día y noche, lo resumió en dos. Y esto era bueno, el Señor mismo lo resumió en dos. ¿En qué se resume toda la ley? En dos. ¿Cuáles son esos dos mandamientos en que se resume la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tus fuerzas, con todo tu ser. Pero además de eso vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. En dos lo resumió y le dijo: esto es lo que yo leo, esto es lo que yo leo, así lo interpreto. No perdamos de vista la pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? ¿Cómo puedo obtener yo el favor de Dios? ¿Cómo puedo ser salvo? Él fue a la ley, amado hermano. Él fue a la ley. Y toda persona, ya decíamos, primero debe comenzar preguntándose: ¿cómo puedo ganarme yo el favor de Dios? Y segundo, cuando tú llegues a ese cuestionamiento, debes decir: ¿qué dice Dios de eso? La ley. Debes enfrentarte a la ley santa, justa y buena de un Dios todopoderoso. La ley. Debes ir a la ley. Eso fue lo que él hizo. Citó dos textos. Ahora, Cristo, como siempre, hizo lo correcto. Él le dijo: bien has dicho o has respondido. Haz esto y vivirás. ¿Estamos allí? Es decir, tu teoría, tu conocimiento es excelente. Lo que tú sabes está bien. ¿Qué te falta? La práctica. Haz esto y obtendrás la vida eterna. Haz esto y vivirás. ¿Saben qué pasó con esa respuesta del Señor? El hombre a lo mejor se sintió avergonzado, se sintió tan confrontado que no tuvo otra palabra sino fue justificarse a sí mismo. Versículo 29.
Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Él quiso atrapar al Señor y terminó atrapado él. Pero fue astuto, podríamos decir lo que fue astuto, pero de una manera errada. Él en su mente hizo este ejercicio. Bueno, voy a hacer un checklist. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda... Lo tengo. Vamos a ponerle un chulito. Ahora, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús, espérate allí. Yo necesito que tú me limites ese concepto. Dámele fronteras a ese concepto. Dime quién es mi prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Y detrás de esta pregunta hay un contexto que debemos conocer. Para el judío, el prójimo no era todo el mundo, era un compatriota de él. Tan es así que si una persona que no fuera del pueblo de Israel, una mujer, se encontraba dando a luz y necesitaba ayuda, por el hecho de que ella no fuera judía, aquel no le podía prestar la ayuda, porque no era su prójimo. Entonces este hombre le dice: Jesús, ponle límite a eso, dame frontera. ¿Ven cómo está la astucia de aquel hombre? ¿Ven por dónde va la cosa, como dice uno? ¿Por dónde quería meterse este hombre? Quería hacer caer al Señor. Bueno, Jesús, dinos, ¿o amamos a todo el mundo o amamos solo a nuestro prójimo? ¿Quién es el prójimo? Defínelo tú. Le tiró la bolita, toma. Dime tú quién es el prójimo. ¿Qué consideras tú para ti quién es el prójimo? Ahora, es interesante notar que este hombre estaba siendo condenado por sus propias palabras. ¿Por qué? Él había citado dos textos: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Lo más interesante aquí es que él tenía al frente, con quien él estaba hablando, era Dios mismo. Y él estaba cayendo por su propio peso, porque él, recuerden ustedes que la pregunta se la hizo al Señor para probarlo, para que Jesús de alguna manera cayera, se equivocara y tuviera él como señalarlo y ver: este ya pecó, este pecó, matémoslo. Ven ustedes cómo él no solamente estaba no amando a Dios, porque de hecho lo estaba aborreciendo, sino que no estaba amando a su prójimo, a Jesús en su naturaleza humana. Tenía a Dios y a su prójimo al frente, y a ambos no solamente no los estaba amando, sino que los estaba aborreciendo. Él cita dos textos y cae por su propio peso. Estaba odiando a Dios y estaba odiando a su prójimo. Cierro paréntesis. Por eso él quiere justificarse. ¿Quién es mi prójimo? A lo que el Señor responde con una maravillosa historia. Ya ven de dónde va saliendo la historia de la parábola del buen samaritano. Para Jesús la verdadera pregunta no es quién es mi prójimo, sino cómo puedo yo ser el prójimo para otro. Amado hermano, ser un prójimo es más importante que definir legalmente el término prójimo. A eso es que los va a exponer el Señor. Podría decir yo que lo va a sentar en la silla eléctrica allí para dictar sentencia sobre este hombre. Ojo, no perdamos de vista la pregunta.
¿Cuál fue la pregunta central? ¿Haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Esa fue la pregunta central. ¿Cómo puedo yo ganar el favor de Dios? No lo perdamos de vista, amado hermano, porque aquí el tema es de salvación. Es de salvación. ¿Cómo puedo yo ser salvo? Entonces, el Señor, a partir del versículo 30, le cuenta una historia, una parábola. Niño, Juan, cuando tú escuches esa palabra parábola, esto indica una historia ficticia, no real, pero que sí enseña palabras reales. A eso se referencia una parábola. Y es lo que Cristo hace aquí. Él le va a ilustrar algo para enseñarle una verdad a este intérprete, a este señor de la ley. Vamos a ver de qué trata esta historia. El Señor le va a responder a través de una parábola, una ilustración. Versículo 30. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Amado hermano, vamos a ir deteniéndonos poco a poco en la historia para ir conociendo realmente el trasfondo de lo que el Señor quiso decir con estas palabras. Y esto es maravilloso. Si lo vamos a hacer así, van a notar ustedes que esto es maravilloso. El Señor dice que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. El Señor sitúa la historia en un terreno difícil. Cuando nosotros nos imaginamos esta historia, pensamos que el buen samaritano iba descendiendo, o que el judío, la persona que fue asaltada, iba descendiendo por un camino plano, un camino con una carretera, bueno, a lo mejor con tierra, era un terreno así como si le fueran pasado una máquina, pero él iba por allí y le salen los hombres, en esa época no sé si cuchillo o quieto, y comienzan, lo hieren y lo despojan. Pero no es así. Tenemos que entender la geografía para ver cuán difícil Dios, Jesús, puso esta historia. Se dice que Jerusalén, ese camino de Jerusalén a Jericó hay más o menos 900 metros. Es un recorrido de unos 28 kilómetros. Era un camino peligrosísimo, pues ladrones se escondían en las piedras que habían allí. Era un camino muy accidentado por rocas. Era una bajada muy peligrosa. Cuando dice descendía es que él venía descendiendo. Y era una bajada muy peligrosa. Este camino era llamado incluso el camino de sangre. Imagínense, camino de sangre. O sea, el que pasaba por allí tenía que pasar rápido. Descender de Jerusalén a Jericó no era una cosa fácil. Uno se imaginaba enseguida que me lo podían atracar. Y en cualquier momento podría salir el ladrón, porque era tan difícil que las rocas no dejaban ver a la persona. Ellos podrían salir de dentro de las rocas. Así es más o menos la geografía de ese contexto. Y fíjense que el Señor dice que venía descendiendo este hombre y es asaltado. Los ladrones lo despojaron de todas sus cosas, quedó desnudo a lo mejor, le hirieron y quedó medio muerto. Usted se imagina una persona agonizando. ¿Cómo queda alguien cuando está agonizando? Lamentablemente, ¿cómo es el aspecto físico y su respiración sobre todo? El aliento está que se va. La vida está que se va. Está así de morir. Este hombre a lo mejor respiraba ya a punto de darle un paro cardíaco, qué sé yo. Pero estaba agonizando.
Él no estaba simplemente herido como en las películas y estaba recostado y ya, no. Él estaba agonizando. La situación de este hombre, judío por cierto, se dice que era un judío. Los historiadores, los comentaristas dicen o lo identifican como un judío. Era crítica. Él estaba agonizando por las heridas que le habían hecho los asaltantes. No pierdan de vista ese estado del hombre. Versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. El sacerdote venía bajando y viéndolo pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndolo pasó de largo. ¿Cómo es la escena allí? Bueno, quiero identificar o quiero explicarles estos dos personajes rápidamente. Un sacerdote era un oficial en ese tiempo, un ministro del templo. Se encargaba de la adoración dentro del templo. Y era o pertenecía a la tribu de Levit, era un levita. Todo sacerdote debía ser levita, pero no todo levita podría ser sacerdote. Entonces, la primera persona que el Señor dice que baja por el camino es un sacerdote. Pero fíjense que el sacerdote no es que pasó y no lo vio, sino que el Señor señala que lo vio. Viéndolo, pasó de largo. Luego pasa un levita, de la tribu de Levit, pero no es sacerdote. ¿Qué hizo? Lo mismo, la misma acción del sacerdote. Viéndolo, pasó de largo. Dice un comentarista que me gusta mucho, un comentario que me gusta mucho, que a lo mejor estos dos hombres venían de servir en el templo, el sacerdote, pero aquí se encuentran con una escena para hacer lo mismo y no lo hacen, o para seguir sirviendo. Y a lo mejor pasó por sus mentes, mira, yo que me voy a poner a recoger este hombre moribundo, este hombre está casi muerto, este hombre se me llega a morir a mí y yo estoy tocando a una persona inmunda y tengo que hacer un ritual que es muy tedioso. A lo mejor todo eso se lo vino a la mente al sacerdote. ¿Y qué hizo? Se hizo la vista gorda, viéndolo pasó de largo. El levita también a lo mejor pensó lo mismo. Si yo me quedo aquí, puedo ser atracado por los mismos individuos que asaltaron a esta persona. Ahora, lo más insólito aquí es lo que el Señor va a señalar. Versículo 33. El Señor va a agregar un personaje más a la historia. Está los asaltantes, está el judío que fue asaltado, el sacerdote y el levita, y ahora el Señor va a agregar a alguien más. ¿Quién fue? Un samaritano. Pero un samaritano, versículo 33, que iba de camino, vino cerca de él. Igual que el sacerdote, igual que el levita lo vio. Se encontró con esa escena. ¿Dice la Escritura que él siguió de largo? ¿Acaso dice eso la Escritura? ¿O la historia que el Señor está contando? No. Dice que fue movido a misericordia. Un samaritano, un excomulgado por los judíos, uno odiado por cualquiera que se considerara judío. ¿Han escuchado ustedes que samaritanos y judíos no se llevan? Eso lo dice la Escritura. De hecho, cuando el Señor habla con la mujer samaritana, le dice: ¿tú por qué me pides agua a mí, siendo tú samaritano? Y ahí Juan dice, y esto lo dijo porque judíos y samaritanos no se la llevan. El Señor introduce aquí un personaje obviado
por el intérprete de la ley. O sea, lo que nunca pasó por la mente de este intérprete de la ley era que Jesús dijera que un samaritano se parara y observara y fuera movido a misericordia. Lo que el intérprete de la ley pensaría es que el sacerdote se iba a detener o el levita iba a agarrar a este hombre y lo iba a ayudar. A lo mejor eso era lo que él esperaba, pero algo insólito es lo que el Señor les está diciendo aquí. Algo escandaloso para el judío. Un samaritano, uno excomulgado por el pueblo de Israel. De hecho, para insultar a Jesús le dijeron dos palabras en una ocasión. ¿Cuáles fueron? No decimos nosotros en Juan 8:48, no decimos nosotros que tú eres samaritano y además tienes demonio. Compararon esas dos, o sea, fueron dos insultos tremendos para el Señor, porque el samaritano era odiado. No decimos nosotros que tú eres samaritano y tienes demonio. Entonces el Señor lo introduce en la escena. Ahora, ¿qué hace el samaritano que fue movido a misericordia? Versículo 34. Recordemos que la escena es difícil. Tomar un cuerpo que se está muriendo en esas condiciones y exponiéndote al peligro de esa época no es fácil. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Ese era el alcohol de la época. Y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Saben qué hizo este hombre? Agarró su transporte, y a lo mejor él iba rápido, pero ahora va lento porque el transporte que él estaba utilizando para descender coloca allí al hombre moribundo, al hombre que se estaba muriendo. Primero lo cura, le echa alcohol en las heridas y lo monta allí. Se sale de su estado de confort para salvar a uno que lo odiaba. ¿Sí ven por dónde va la parábola? ¿Sí ven qué rumbo está tomando la parábola? Aquel se sale de su estado de confort, vuelvo y repito, para ayudar al que lo estaba odiando, a un judío. ¿Por qué razón lo hizo? Fue movido a misericordia. No había mérito alguno, nadie lo estaba viendo. Nadie lo estaba observando para decirle, wow, qué buena obra estás haciendo, buen samaritano. Nadie, él estaba solo. Y se salió de su comodidad para ayudar a este hombre. Entonces, la escena continúa. Él va a lo más de despacio, caminando en medio de ese descenso con el hombre moribundo para salvarle la vida. Luego el versículo 35 dice, otro día al partir, porque él ya lo había dejado en el mesón, cuidando de él, otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuidádmelo. Se dice que 2 denarios eran aproximadamente una semana de salario para cuidar a este hombre. Pero además, si esos 2 denarios dejarían de faltar, se acabó el dinero, él dice, y todo lo que gaste de más de esto que yo te voy a dejar, te lo pagaré cuando regrese. ¿Cuál fue la pregunta que le hicieron al Señor? ¿De qué manera o qué cosas puedo hacer para heredar la vida eterna? Miren cómo le pregunta el Señor ahora. Bueno, luego de esa pregunta central nace otra, ¿quién es mi prójimo? Y el Señor invierte esto, ya lo decíamos, y le dice, ¿quién pues de estos 3, le pregunta al intérprete de la ley, te parece que fue el prójimo que cayó
el prójimo del que cayó en manos de ladrones. Se la puso difícil. Ya has escuchado la historia. El sacerdote pasó de largo. El levita hizo lo mismo. El samaritano hizo lo contrario, totalmente lo contrario. ¿Quién de estos tres te parece que fue el prójimo de ese hombre? Versículo 37. Él dijo, miren que no es capaz de decir el samaritano, sino que dice, el que usó de misericordia con él. No fue capaz de decir, fue el samaritano, de mencionarlo, sino la acción que hizo el buen samaritano. Amado hermano, el Señor le dice, ve y haz tú lo mismo. ¿Qué está queriendo decir el Señor aquí? ¿Será que el Señor está avalando la salvación por obras? Porque Él le dice, ve tú y haz lo mismo que hizo el samaritano. Mira, ¿tú quieres tener la vida eterna? Bueno, listo, 2 mandamientos. Tú dices que amas al Señor tu Dios con todo tu corazón, ya. Te falta el prójimo. Yo te he contado esta historia. Sé tú el prójimo y haz lo mismo. Esto es una ironía, amado hermano. Esto es una gran ironía y a la vez juicio sobre la élite religiosa de la época. Lo que Jesús estaba queriendo decir es, si tú te consideras tan bueno, haz lo mismo siempre como este buen samaritano. No en una oportunidad, no en una ocasión, sino siempre. Ahora, con un amor desinteresado. Además de eso, agrégale que Él es tu enemigo. Tienes que amarlo así, de esa manera. Ahora, en una condición que va a sacarte de tu estado de confort y de tu comodidad. Así debes hacerlo, así, de esta manera siempre. ¿Quieres cumplir los 613 mandamientos? Haz lo mismo. Vete y haz lo mismo que hizo este hombre. Siempre. No puedes fallar en un punto, porque se te aplican todas las consecuencias de la ley, todas. No puedes fallar, vete y haz lo mismo. ¿Acaso nosotros podemos hacer eso? ¿Quién es capaz de levantar la mano y decir, yo lo puedo hacer? ¿Quién? Yo las escondo. ¿Quién es capaz de decir que es el buen samaritano? En todo momento. No, mi hermano, pero yo sí lo puedo hacer porque de verdad yo colaboré con una fundación para niños desamparados. Y eso lo hago siempre. Sí, mira tu corazón, ¿con qué motivaciones lo hiciste? A lo mejor yo no lo sé, pero el Señor sí lo sabe. No hay justo, no hay aún uno, no hay quien entienda, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. ¿Quién es el buen samaritano de la historia, amado hermano? ¿Quién dejó su comodidad del cielo, descendió y se despojó? Y no consideró ser igual al Dios como cosa que aferrarse, sino que amó a los que lo odiaban. ¿Quién? ¿Quién hizo eso de entre nosotros hace 2000 años y algo? Y decidió ir a una cruz y morir allí. ¿Quién hizo eso? ¿Quién fue el samaritano que en todo tiempo ayudó a quien se le acercaba? ¿Quién cumplió la ley perfectamente? No solo la conocía, no solo él era la ley, sino que la cumplió perfectamente. Amado hermano, la interpretación del texto es de salvación, de salvación. Ahorita vamos a sacar unas aplicaciones para finalizar, porque sí hay implicaciones y hermosas. Pero la principal o la única interpretación y de ahí se desprende una aplicación es que ni tú ni yo podríamos ser el buen samaritano.
El intérprete de la ley se fue creyendo lo mejor que él iba a ser el buen samaritano. Ah, bueno, listo, ya sé. Me voy con eso en mi mente. O a lo mejor no le prestó atención a las palabras del Señor. Pero no lo podríamos hacer. El Señor le colocó un estándar muy alto. Lo que este hombre hizo fue demasiado. Nadie en este mundo, nadie, ni el Papa, ni los que beatican, ni los que declaran santos en el Vaticano. Hace poco un muchacho de 15 años fue declarado santo. Nadie puede hacer esto perfectamente. Este es el estándar alto del cielo. Te enfrentas con la ley, quieres la ley, toma la ley. ¿Y saben qué es lo que debemos hacer? Como hizo el publicano. Señor, entiendo que no puedo. Sé propicio a mí, que soy pecador. A eso nos debe llevar la ley. A entender nuestra culpa delante de Dios, que no podemos hacerlo. Cristo es el buen samaritano. Cristo es el buen samaritano. Ahora, bueno, mi hermano, ¿será que de esta historia no puedo yo extraer una aplicación de amar a mi prójimo? ¡Claro que sí! Porque en medio de todo lo dicho, la ley te dice lo que debes hacer y el Evangelio te capacita para hacerlo. Ya el Señor ha puesto su ley en nuestros corazones, amados hermanos. Por tanto, debemos amar de esta manera. ¿Qué dice Pablo? ¿Cuál es el deseo de Pablo? Yo deseo que ustedes me imiten a mí como yo imito al buen samaritano, como yo imito a Cristo. Ese es mi anhelo. Ese es mi anhelo. Entonces, amados hermanos, implicaciones muchas. Ahora que estamos en el reino, debemos amar sin condición. ¿Cuántas veces nos vemos expuestos a situaciones tales como que alguien necesita nuestra ayuda y alguna excusa se nos pasa por nuestra mente? Él se lo merecía. ¿Quién lo mandó a salir con ese reloj? Ahí está, robadito. ¿Quién lo mandó a salir con eso? Y no tenía, el pobre tipo robado allí, no tiene ni para irse a su casa. No, pero tú diste papaya, mi hermano. Se lo merecía. ¿Y cuántas veces nosotros ponemos ese tipo de excusas y cerramos y creamos fronteras? Eso es crear frontera, crear límite. ¿Quién es mi prójimo? Cualquiera que necesite tu ayuda. Amado hermano, tienes que amar, debemos amar, porque esto primero me golpea a mí. Les cuento que yo lucho con esto. Debemos amar de una manera desinteresada, como Cristo nos ama. Que si alguien necesita, no debemos buscar excusas para brindarle el apoyo siempre y cuando lo tengamos. Este es el amor que se describe en la Escritura para los hijos de Dios. De esta manera, de esta forma. No para ganar el favor de Dios, no para impresionar a Dios, porque ya Cristo impresionó por nosotros, sino por cuanto ya estamos en Él. Amén. Claman Gregory, nacienseno, en el siglo IV, dijo estas palabras. Él tuvo hambre, mas dio de comer a miles. Estaba cansado, mas él descansó, de los descansados, mas él fue descanso para los cansados. Escribí mal, discúlpenme. Él fue saludado como samaritano y endemoniado, pero salvó a aquel que descendió de Jerusalén y cayó en manos de ladrones. Qué palabras. Qué palabras. Amén. Vamos a orar.
Después de la oración vamos a entonar una alabanza. Mi hermana Josie está ocupadita. Bueno, creo que la vamos a dejar porque está ocupadita. Bueno, vamos a orar y después. Amado Señor, Padre, a lo mejor me ha faltado mucho que decir. A lo mejor tantas cosas por decir que yo omití, Padre, pero gracias te doy, Señor, por tu palabra. Gracias te doy porque nos enfrentas con la verdad, Señor. Gracias te doy porque nos ayudas. Gracias damos por Cristo, quien se dio a sí mismo por amor a nosotros. Padre, confesamos que no somos capaces de amar así. Siempre tendemos a amar de una manera interesada. Siempre tendemos a esperar algo cuando vamos a dar. Señor, perdónanos. Señor, perdónanos y ayúdanos a amar como Cristo ama. Ayúdanos porque Él nos dio ejemplo para ello. Gracias te damos por Cristo. Gracias porque solo en Él podemos encontrar salvación. Solo en Él cumplió la ley perfectamente. Solo Él la cumplió, Señor. Ninguno de nosotros somos capaces, ni ningún hombre fue capaz de hacerlo. Adoramos tu nombre por eso, Señor. Te exaltamos sobre todas las cosas y te damos gracias por el Salvador, por venir, porque en este momento que se celebra la Navidad damos gracias porque el pueblo que estaba en tiniebla vio gran luz. Gracias por el Rey, gracias por Él, porque nos has dado vida. Ayúdanos, Señor, con tu Espíritu. Amén. Vamos a entonar esa canción titulada Fija tus ojos en Cristo. Tu alma cansada y turbada, sin luz en la senda andará. Al Salvador mira y vive del mundo. La luz es su faz. Fija mis ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. De muerte a vida eterna te llama el Salvador fiel. En ti no domina el pecado, hay siempre victoria en Él. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor,
será a la luz del glorioso Jesús. Qué bueno ha sido nuestro Dios por regalarnos este tiempo juntos, aprendiendo más de su palabra y alabando su nombre. Entonces, le damos las gracias a las personas que nos estaban viendo por la transmisión en Facebook. Esperamos contar con su presencia próximamente en nuestros servicios. Igualmente a las personas que están acá, Dios les bendiga, los lleve con bien. Vamos a salir en orden, como lo dijo nuestro hermano Jonathan temprano, y bueno, que Dios les bendiga.